Asambleísta Soledad Buendía. Gracias, señora presidenta. Un saludo a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión de la Asamblea. Creo que es importante arrancar este debate, esta intervención mía, a partir de recordar un poco qué es lo que ha sido la historia laboral de este país en los últimos 30 años. Esto nos va a permitir saber cuánto hemos avanzado, en dónde estamos, el camino que hemos recorrido y los retos que tenemos por recorrer. Y creo que podrá aclarar a los ciudadanos muchos preceptos que se han planteado la mañana y tarde de hoy, que, como decía María Alejandra Vicuña, las verdades dichas a medias son mentiras en realidad. Aquí hay que decirlo completo, hay que argumentarlo, y creo que el debate y la discusión debería enriquecer este proyecto de ley. Es importante señalar de manera contundente para que los ciudadanos no sean desinformados, que esta ley lo que busca es proteger el empleo, busca fomentar, promocionar, generar nuevo empleo, sobre todo para aquellos jóvenes. Nos habían hablado de más de 141,000 jóvenes que requieren ese empleo, primer empleo, o insertarse nuevamente en un espacio laboral. Y adicionalmente la generación de un debate importante como es este seguro de desempleo que está planteado en este proyecto de ley, que está planteado para que lo alimentemos, lo corrijamos, lo pulamos y podamos presentarle al país una posibilidad real que beneficie a esos millones de afiliados a la Seguridad Social. Esta revolución ciudadana en todo momento ha dado muestras claras de consolidar el principio de la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Recordemos cómo eran las leyes en la década de los 90, cómo eran las leyes antes del 2007, donde el factor económico llamado trabajo fue un instrumento más de acumulación del capital, olvidando ese valor ético que tiene el trabajo como elemento fundamental para que los ciudadanos, aquel trabajador, pueda llevar de manera digna un sustento a sus familias. Recordemos cuántas fortunas se han levantado en este país por la explotación laboral, dentro de un modelo neoliberal que desregularizó el mercado laboral. Teníamos entonces tercerización laboral, los derechos de los trabajadores. De hoy se llenan la boca muchos de aquellos que aprobaron esas leyes. Son irrenunciables, así es, pero esos derechos en la época neoliberal, donde un Estado débil no hacía que se cumplan, no existían en la práctica. Esas sociedades donde en el Ecuador no se respetaban a los trabajadores. Frente a ese panorama desalentador, llegó la Revolución Ciudadana, revolución que ha dado respuestas, que construyó una constitución que marca sí un antes y un después, que elimina con frontalidad la tercerización laboral, que le da derechos y ejercen esos derechos hoy los trabajadores. Incorporamos más de 2 millones de afiliados a la Seguridad Social, incorporamos a las amas de casa, reconociendo el trabajo no remunerado del hogar como un concepto fundamental en nuestras nuevas relaciones laborales. Más de 500 personas con discapacidad se encontraban en el mercado laboral antes del 2006. Hoy hablamos de 85,000 personas con discapacidad. Creo que leyes que han permitido esta incorporación son importantes destacar y de valorar en el contexto de este análisis. Los trabajadores autónomos que valoramos, respetamos y protegemos. Y si hablamos de las empleadas domésticas, pues aquí tenemos un ejemplo claro de lo que nuestra Revolución Ciudadana y sus preceptos han impulsado. Aquellas empleadas del servicio doméstico que eran semiesclavas, que trabajaban no 40 horas, 6 y 7 días a la semana, que no tenían ni siquiera derecho a la seguridad social, que no tenían un salario mínimo. Eso es lo que la Revolución Ciudadana ha aportado a la igualdad de oportunidades en este país. Ahora bien, hoy tenemos condiciones económicas difíciles, tenemos una crisis mundial a la cual debemos responder con responsabilidad, y esta ley no será la única respuesta, son varias las políticas públicas que tienen que acompañar para realmente tener ese fomento al empleo que estamos buscando y sobre todo cuidar aquel empleo que hoy puede estar realmente en peligro.
Es importante decir, señora presidenta y asambleístas, no estamos reduciendo los salarios. Aquí estamos planteando con claridad una medida de carácter excepcional para aquellas empresas que se encuentran en dificultades económicas serias, que podrían llevar a la pérdida de esos empleos. Frente al mal mayor, estamos planteando una alternativa que a partir de un diálogo de las partes se pueda permitir implementar de manera temporal. Es importante señalar que el articulado propuesto ha blindado de manera adecuada la posibilidad de disminución de la jornada laboral bajo circunstancias especiales, con una temporalidad adecuada y, claro, con la debida participación del Ministerio del Ramo para evitar posibles abusos, distorsiones de la propuesta planteada. Y, sobre todo, es indispensable tener también esa voluntad del trabajador. Vemos como la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, a quien felicito en esta intervención, acertadamente ha incorporado la obligatoriedad de que se debe demostrar que el empleador ha optimizado los gastos y limitado las inversiones necesarias de la empresa bajo un principio de solidaridad y la incorporación de una bonificación equivalente. En cuanto a la jornada prolongada de trabajo, esta es una norma que permite que empleados y trabajadores optimicen recursos y tiempos de trabajo, manteniendo los principios de los derechos desarrollados en el Código del Trabajo. Esto será 40 horas de trabajo semanal. Esto sin duda permitirá que el debido giro del negocio se mantenga. Aquí vale aclarar que el sistema de horas complementarias y suplementarias no está siendo afectado, quedan intactos. No se eliminan utilidades, los trabajadores continuarán recibiéndolas. Es importante señalar que estas propuestas normativas para casos excepcionales, para casos especiales, en función de proteger el empleo que está hoy en peligro en el Ecuador, será implementada de manera responsable. Es importante destacar un elemento fundamental de esta ley, que es el fomento al trabajo juvenil. Mucho hablamos de los jóvenes, que son el presente, que son el futuro. Aquí hay que generar debidas normativas y políticas públicas que realmente establezcan incentivos para los empresarios a poder incorporar a sus empresas a esos jóvenes talentos capacitados, formados, que requieren de esa experticia, de esa experiencia que solo se gana en el ejercicio de este espacio laboral. Un segundo punto tratado justamente es el contrato laboral, el cual tiene como abordaje adecuado mantener principios básicos del Código del Trabajo. Se busca garantizar el acceso laboral juvenil de al menos el 20% de las empresas, con miras a sostener esa inclusión laboral. Si nos referimos al seguro de desempleo, creemos que es una propuesta interesante, que es una propuesta importante, que permite optimizar aquellos recursos de la seguridad social. Aquí se crea el seguro de desempleo con un sentido y un concepto en el cual es fundamental la solidaridad. Solicitamos como incorporación a este debate que los pagos no se realicen desde el día 20, acogiendo lo que realizó la asambleísta María Alejandra Vicuña, sino que puedan ser cobrados a partir del día 61, como lo planteó la legisladora, porque creemos que la naturaleza de esta prestación en situaciones económicas especiales justamente permitirá realmente el objetivo del servicio planteado. Solicitamos además la inclusión de un articulado que permita que el SECAP apoye a los que están acogiéndose a este seguro de desempleo, gracias señora presidenta, para que justamente en el periodo que están utilizando este seguro puedan capacitarse para que puedan generar o nuevos emprendimientos o puedan insertarse al mercado laboral con nuevas capacidades. Creemos que esto aportará en la eficiencia y la eficacia del objetivo de estas normativas. Algunos días atrás nos permitimos hacer llegar a la Comisión algunas observaciones, algunos aportes a este proyecto de ley. Agradecemos que los hayan revisado y acogido. En estos días que restan, este es un proyecto económico urgente, seguiremos dialogando con las organizaciones, con los jóvenes, con los trabajadores, aquellos sobre todo de la provincia de Pichincha, de las parroquias rurales a las que honro en representar, y acogeremos sus criterios, los sistematizaremos y los remitiremos a la Comisión para
aportar en la construcción de esta ley que tiene como objetivo proteger el empleo y dar una respuesta responsable desde el Gobierno nacional en un momento en que el Ecuador así lo requiere. Gracias, señora presidenta.